nosotros y que el Señor dé palabra a cada corazón de los que está aquí. ¿Sale? ¿Me acompañan? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, nuevamente Dios te alabamos, te agradecemos por que podemos venir aquí a este lugar, Señor, con toda libertad, porque gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo podemos nosotros venir delante de ti, Señor, y estar aquí en este lugar para escuchar y estudiar tu palabra. Y queremos pedirte, Padre, que obres en cada corazón de los que están aquí, aquellos que te conocen y aquellos que no también. Te pedimos, Padre, que tú transformes cada corazón, Señor, que no ha venido a ti, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres el único que puede traer convicción de pecado. Te alabamos, pues, te bendecimos y te pedimos todo, y te pedimos que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba estudiando o escribiendo este tema, recordaba, basado el título de Regreso a Casa, y recordaba cómo el pasaje del hijo pródigo, aquel hombre que un día salió de su casa, pero la condición en la que él se encontró fuera de casa fue una condición terrible, y nos muestra la Escritura cómo él regresa arrepentido a la casa del Padre, y cómo el Padre lo abraza, ¿no? Y lo recibe con los brazos abiertos. No es el tema que vamos a estudiar, tampoco vamos a estudiar los versículos de lo que vamos a ver, sino que es un tema que creo que es importante y recordar también para nosotros. Y el punto es que como seres humanos caminamos en este mundo como vagabundos sin rumbo, sin dirección, tomando decisiones de acuerdo a nuestra propia opinión. Como dice el Proverbios capítulo 16, versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y esto es a causa del pecado. Ese pecado que se cometió un día en el huerto del Edén. Todos nacemos pecadores faltando a la ley del Señor. Por eso es que el ser humano vive de acuerdo a lo que cree que es correcto, pero el ser humano no vive de acuerdo a lo que Dios dice que es correcto, a causa de ese pecado. Y yo quiero compartir en esta mañana con cada uno de ustedes una historia que sucedió desde el principio. En la Escritura, desde el principio de la palabra del Señor en la Biblia, alguien que no vivió en algún momento lo que Dios había dicho que era correcto. Y ellos fueron expulsados de su hogar. Ellos fueron expulsados del paraíso. ¿Cómo vivía Adán antes del pecado? ¿Cómo vivió Adán después del pecado? Y lo que significó también para él y lo que significó también para nosotros. Así que en esa historia tenemos un antes y un después también. Adán vivió en una comunión con Dios. Para Adán significó perder mucho, incluso ser expulsado de su hogar de la misma presencia de Dios. Para nosotros, el ser contaminados por ese pecado en el huerto del Edén y el no tener esa comunión con Dios como Él la tuvo. Génesis capítulo 2. En este capítulo vemos cómo Dios da instrucciones a Adán. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos instrucciones, provisiones para Adán, el cual estaba viviendo en el paraíso. Lo tenían absolutamente todo lo que ellos deseaban y querían. Pero en el capítulo 3 y el versículo 6 dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Aquí vemos la mala decisión por el cual ellos fueron contaminados y nosotros también sufrimos las consecuencias. ¿Qué sucedió? Versículos 7 al 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Vemos? Hasta el versículo 13. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El hombre le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente no tenía quien echar la culpa. Y vemos, ¿no?, esta condición. Ellos perdieron todo a causa de ese pecado, incluso el ser expulsado del paraíso. Y eso es lo más terrible que le pueda suceder a un ser humano: perder esa comunión con Dios. Hermanos, ellos imaginaron lo que vendría, las consecuencias que ellos que vendría sobre sus vidas. ¿Se imaginaron en algún momento esas consecuencias que ellos iban a sufrir? Versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Allí en el huerto también estaba el árbol de la vida. Ellos tenían también acceso a este árbol de la vida, pero ahora ya no. Era guardado por querubines para impedir el acceso a él. Lo habían perdido absolutamente todo por nada. Dios los echó, Dios los expulsa, Dios los echó fuera. Adán, no vemos la escritura que nos muestre que Adán dijo: me voy de aquí, me voy. No, Dios los expulsa. ¿Qué condición ahora, no? ¿Qué condición ahora vemos en la persona de Adán? Y esta parte, esta expresión que Dios los echa fuera, los expulsa del paraíso, es una expresión similar también, y la vemos en el capítulo 4, versículo 14. Vean lo que dice cuando Caín expresa y dice: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Por eso es que la escritura nos muestra, y vemos ahora a un Adán manifestando miedo, incomodidad con la presencia de Dios. Y lo vemos del versículo 8 hasta el 10 del capítulo 3. ¿Qué sucedió? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ahora vemos que se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llama al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vemos ahora como si fuera suficiente esconderse debajo de los árboles de la presencia de ese Dios omnisciente, de ese Dios que todo lo sabe,
de ese Dios que definitivamente está en todo lugar también. Ya en el versículo 11 vemos cómo Dios también le da la oportunidad a Adán de que confiese su falta, que confiese su pecado. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y no lo hace, sino que le echa la culpa a la mujer. Ellos habían perdido el deseo de tener comunión con Dios. Y ya Dios definitivamente, a causa de ese pecado, también le dijo, fuera del huerto. Ya Dios tampoco los quería tener en su presencia ahí en el huerto, y eso es lo más terrible que definitivamente, como comentaba, que le pueda suceder a una persona, ¿no? Que el Señor expulse a alguien de su presencia. Ellos se escondieron y Dios los expulsa. Dios dejaba muy claro que Él no tiene comunión con el pecado. Y les digo esto porque hay personas que pudieran expresar cómo es que Dios por un solo pecado los echa de su presencia, y todavía por comer del fruto de un árbol. ¿Quién es ese Dios? Y es que el problema no es el fruto, y el problema no es comer de un árbol, el problema es la desobediencia al mandamiento que el Señor había hecho. Y la gente podía expresar, ¿cómo es posible que por un solo pecado, por comer del fruto de un árbol? Es una locura. Y eso que expresan los seres humanos, que podría ser una locura es lo que tiene al mundo de cabeza en este momento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque para Dios el pecado no es una locura, es algo serio. Ahora vemos en la condición que se encuentran Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y si no se ve claro, hermanos, en estos pasajes, desde Génesis, en el principio, se verá claro en el día del juicio. Las personas se darán cuenta en el día final que realmente el pecado no es una locura para el Señor, es algo serio. Adán y Eva podían entender el significado de estar fuera de la casa de Dios, fuera del Edén, fuera del paraíso, porque ellos habían vivido estando cerca en comunión con Dios, en la misma presencia de Dios y hablar con Él. Nosotros no podemos entender esa parte porque como seres humanos vivimos en un ambiente fuera de Dios porque nacemos pecadores. Ellos sí lo podían entender, estar fuera de Dios. Nosotros nacimos en este mundo sin comunión con Dios y Dios tiene que abrir nuestros ojos para que haya un apetito por Él. Hasta que no viene Dios a nuestras vidas y transforma un corazón, entonces abre ese apetito por Él mismo. Ellos lo perdieron todo, y no solamente las bendiciones de disfrutar de todo lo que había creado ahí en el Edén. No solamente eso. Y realmente cuanto ellos querían y nomás podían estirar la mano y comer, sino estar en completa comunión con Dios. En un instante las cosas cambiaron. En un instante. Todo cambió. Todo cambió. Vemos en el capítulo 3, del 17 en adelante, Dios le había dado dominio al hombre sobre la creación, pero todo cambió. Ahora ya no iba a ser tan fácil. Ya no iba a ser tan fácil como ellos lo tenían. Y leemos capítulo 3, versos 17 al 19, y dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Incluso ellos verían a sus hijos pecar de una manera terrible el violento crimen de Caín contra su hermano Abel. Capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Vemos las consecuencias? Entonces nos muestra, hermano, estos pasajes. Vemos un antes y un después. Vemos la gran diferencia en estar dentro del huerto y estar fuera de él. Dentro de casa y fuera de ella. Ellos ya no tendrían acceso al árbol de la vida. Dios se lo dejaba ver muy claro. ¿Por qué? Porque el pecado hace separación. Isaías 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado divide, el pecado separa de Dios. Como seres humanos, los hombres viven, nacen en esa condición, pero ni siquiera se dan cuenta, porque no conocen al Señor. El ser humano no se da cuenta que nace en una condición pecadora, porque no conocen al Señor. Y es solamente por medio de Cristo y que el Espíritu Santo los convenza de pecado, entonces se darán cuenta lo que es vivir sin Dios en este mundo. Lejos de la bendición de Dios, separados de Dios. Esta historia, hermano, nos da una idea de lo que para Dios significa el pecado. Para los seres humanos es como vivir como pez en el agua. Es natural. Pero para Dios no. Para Dios el pecado es algo horrendo, terrible, y es porque, y realmente Dios mismo llamará un día a los seres humanos, mientras estuvieron en este mundo, los llamará a cuentas, y mientras estuvieron en el cuerpo. Entonces ahí quedará claro también. Y este tipo que nosotros vemos de medidas que Dios tomó, nos muestran cuándo terminado está Dios en contra de el pecado. Capítulo 3, versículo 24, vemos qué fue lo que sucedió a causa de ese pecado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos aquí esta especie de ángeles alados cuya función era ser guardianes. Lo vemos también en el Éxodo, como en el Arca del Pacto, ¿se acuerdan? Cómo vemos esta especie de ángeles guardando ahí. Y lo vemos en varios pasajes, no lo vamos a estudiar, ¿no? Pero al final de cuentas, en ese pasaje de Éxodo, ¿cómo ahora se recobraría esa comunión con Dios? Dios haría pacto, ¿no? Por medio del pacto. Y es lo que vamos a ver más adelante. El punto es que Dios puso esos querubines, Dios estaba ahí en el huerto y puso estos querubines para guardar la entrada a ese huerto, para que ya no tuvieran ellos acceso a ese árbol de la vida en la condición en la que ahora ellos se encontraban. Por eso vemos pasajes de Isaías capítulo 37, verso 16, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines. De alguna manera los querubines representaban la presencia del Señor, que Dios al final de cuentas es omnisciente y omnipresente, está en todos lados, pero vemos esta especie de ángeles que su trabajo era de ser guardianes, ¿no? Entonces la presencia de Dios estaba ahí en el Edén, y algo interesante es que Dios le dio a Adán cierta libertad para decidir, y decidió mal. Y esa decisión lo llevó a cometer el pecado.
y de ahí en adelante fue esclavo del pecado, y es por eso que los seres humanos quieren vivir y desean desde niños como nosotros queramos, desde niños. Y es por eso que escuchamos expresiones que yo quiero vivir a mi manera, yo quiero vivir como yo quiera, nadie me tiene que decir nada, es mi vida, por causa del pecado. Lo que Adán nunca se imaginó es que él no iba a tener el control de las consecuencias sobre la decisión que él estaba tomando. Nunca se imaginó. Él dijo, yo tomo la decisión de comer, y comió. Definitivamente, hermanos, de él haber podido dar marcha atrás. Yo creo que cuando nosotros hemos sufrido una consecuencia por causa del pecado, de haber podido y de saber las consecuencias, damos marcha atrás. Yo meditaba si a los seres humanos se les diera la oportunidad de ir un momento al infierno para darse cuenta lo que es estar ahí, realmente vinieran a Cristo, se arrepintieran y pidieran perdón. Porque es algo terrible. Vinieran a Cristo. ¿Cuántos años vivió Adán? Capítulo 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Yo creo que esos 930 años fue tiempo suficiente para que Adán hablara de su testimonio con todos los demás, para que él hablara de lo que había sido un antes y un después del pecado. Él empezó a morir porque el Señor le había dicho, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y empezó a morir. Dios no lo mandó al infierno. Y es lo que vemos ahí. Dios le dio larga vida a Adán, pero él empezó a morir. Y esto es maravilloso. Versículo 21 del capítulo 3. ¿Se acuerdan que ellos habían pecado y habían ido a confeccionar hojas de higuera para cubrirse su desnudez? ¿Y qué hace Dios? Versículo 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Probablemente el primer sacrificio para remisión de pecados con derramamiento de sangre. Pero esto es una maravilla, hermanos. En medio de esta situación, él recibe una promesa. Hay esperanza. Capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay esperanza. Y es muy probable, no sabemos, la Biblia no nos dice que ellos hayan vivido el resto de sus días confiando en esa promesa. No lo sé. Hay esperanza. Hay esperanza. Vemos después del pecado de Adán y Eva, las apariciones de Dios no estaban a la orden del día. Vemos cómo ellos tenían una perfecta comunión con Dios. Dios se paseaba en el huerto, hablaba Adán con Dios, Dios hablaba con ellos. Y de ahí en adelante ya no las vemos como antes. Las cosas ya no eran igual. Vemos a Dios más adelante en una relación muy cercana con Enoc, capítulo 5, verso 24, a Noé, capítulo 6, verso 8, que halló gracia ante los ojos de Jehová. A Abraham, capítulo 17, verso 1, anda delante de mí y sé perfecto, le dice. Anda delante de mí. ¿Qué es andar delante del Señor? Abraham siempre lo hacía. Abraham, debes estar consciente de que estás delante de mí.
¿Estás consciente, hermano, que estamos delante del Señor? Y no solamente aquí, sino cuando estés en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que andes. ¿Estás consciente que andas delante del Señor? Luego en capítulo 26 vemos cómo se le aparece a Isaac, y en el capítulo 27 Dios tiene un trato muy cercano con Jacob también. Y luego se forma el pueblo de Israel, a quien Dios rescata de la esclavitud del pecado por medio de Moisés. ¿Recuerdan ustedes capítulo 3 del Éxodo? Vamos a ir ahí. Lo que Dios le dijo a Moisés. Vemos cómo en el versículo 2 del capítulo 3 del Éxodo, cómo es que Moisés ve una zarza ardiendo en fuego y la zarza no se consumía. Y el versículo 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se consume o no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Y qué hacía que aquel lugar fuera santo? La presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios no se fue de este mundo. Y eso es una maravilla. La presencia de Dios no se fue de este mundo a causa del pecado. Después de la caída, vemos cómo Dios tiene relación con algunos personajes aquí. ¡Qué bendición, hermanos! Dios hablaba con Moisés cara a cara, como dice el capítulo 33 de Éxodo, versículo 11, y Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Pero no todos tenían ese privilegio de hablar con Dios o el acceso a la presencia de Dios. Recordemos a las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Ellos no tenían esa oportunidad. Incluso el pueblo de Israel, que solo tenían ellos acceso por medio de Moisés y los sacerdotes y desde lejos. Entonces veamos lo que Dios le dice antes de dar la ley, y vamos a ir ahí al capítulo 19 de Éxodo. Capítulo 19 del Éxodo, vemos aquí cómo Dios les da instrucciones de preparación para el encuentro con Él. Versículo 16 al 22. Vean lo que dice. Capítulo 19, verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Ordena al pueblo, Moisés, pero que no traspase los límites, porque va a caer multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago.
Y después de que Dios da la ley en el capítulo 20, el pueblo entiende con quién están tratando. Y le dicen a Moisés, versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No, Moisés, habla tú con nosotros. No vaya a ser que muramos aquí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo lo que el pueblo debía de hacer para tener esa comunión con Dios. Todos los rituales que tenían que hacer, y nosotros aquí esta mañana abriendo su palabra. Y podemos decirle, gracias Señor. Gracias por un día más. Y por un día más de vida. Que no nos hable Dios, decía el pueblo. Y nosotros aquí, y con el favor del Señor, en un momento más, estaremos participando en la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Dios para que nosotros pudiéramos con libertad venir aquí a este lugar a abrir su palabra? ¿Recuerdan ustedes el macho cabrío que simbolizaba y que cargaba con el pecado del pueblo y que luego era sacado fuera del campamento? Levítico 16, verso 27. La palabra que se usaba cuando ese macho cabrío era expulsado del campamento era la misma palabra que se utilizó para expulsar a Adán del huerto del Edén. Se expulsaba el macho cabrío lleno de pecado de la presencia de Dios. Eso era lo que ellos hacían. Y Dios le enseñaba al pueblo dos cosas: que el pecado separa de Dios y que necesitamos un cordero que nos lleve a Él también. Y ese sistema, hermano, de sacrificios estuvo vigente por mucho tiempo, hasta que vemos en Juan capítulo 1 verso 19 por boca de Juan el Bautista, que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza de Génesis capítulo 3 verso 15 había llegado aquel que nos mostraría el camino de regreso a casa, de regreso al paraíso, en la misma presencia de Dios. El ser humano se había extraviado, como dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros habíamos perdido el camino al paraíso, pero Jesús dijo: yo soy el camino. Capítulo 14 de Juan, versículo 6. Y como dice en Génesis capítulo 3, verso 15, ¿no? Lo que iba a suceder. Definitivamente, hermanos, Jesús venció al diablo. ¿Se acuerdan el capítulo 4 de Mateo? Aquella tentación en el desierto, cómo también lo venció, pero le venció de una manera espectacular en la cruz del Calvario. Y por eso podemos decir que el paraíso fue recuperado, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús venció al diablo, la serpiente antigua, Satanás. Por él. La promesa de redención estaba en esas palabras que Dios le dijo a la serpiente. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar. El Mesías que descenderá de la mujer te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y ciertamente la serpiente hirió al Mesías, pero no le venció, hermanos. No le venció.
¿Saben por qué? Porque la herida que le propinó el Mesías fue fulminante en la cruz, en la cabeza, en la cabeza. Cristo lo hizo. Dios mismo vendría en la persona de Cristo, como dice Isaías capítulo 35, verso 4. Dios mismo vendrá y os salvará. Y esa promesa la vemos en Juan capítulo 1, versículo 14, y que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 23. Dios con nosotros. La presencia de Dios ha regresado. Dios mismo vino porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. A causa de la tentación del maligno, el hombre fue expulsado del paraíso, y ahora por Jesús el regreso, hermano, sería obtenido. Pero ¿qué más vemos aquí? También esto incluye el hecho de que Jesús iba a padecer en carne propia el destierro de Adán. Lo mismo que experimentó Adán, que fue expulsado de la presencia de Dios, Jesús lo experimentó en la cruz por nuestros pecados, cuando Él clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero sin pecado. ¿Por qué me has desamparado? ¿Y todo para qué, hermanos? ¿Por qué sucedió esto? Para que tú y yo tuviéramos acceso ahora a la presencia de Dios. Aquellos que creen en el sacrificio de Cristo ahora pueden tener acceso a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Sí, ya ahora tenemos esa entrada, acércate. Acerquémonos. Efesios 2:17, Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, judíos y gentiles, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entrada a Dios ahora. Entrada nuevamente al acceso con Dios. Lo que Adán tuvo y lo perdió en un instante. Lo que Adán tenía y lo perdió por una mala decisión. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue para llevarnos a Dios, hermanos. Para llevarte a Dios, para que tú ahora pudieras decir: Señor, gracias por Cristo Jesús, gracias por esa salvación tan grande que nos has dado. Necesitábamos un camino abierto y Cristo lo abrió, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo en la cruz? Según 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y vemos ahora qué sucede con el creyente. Capítulo 14, versículo 23 del Evangelio de Juan, palabras de Cristo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
Dios mora dentro del creyente. Vemos cómo Dios se paseaba en el huerto donde Adán estaba viviendo, y ahora vemos a Dios morando dentro del creyente. Dios mismo dentro de una persona. ¿Cómo es eso, hermano? No lo sé. Sabemos que es por medio del Espíritu Santo, pero no sé cómo. Es algo que nos imaginamos, pero definitivamente la mente del Señor y la sabiduría del Señor es infinita. Ahora vemos a Dios morando dentro del creyente. Qué contraste vemos, ¿no? Dios viviendo dentro de ti. Una presencia permanente con nosotros. Cuando descendió el Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Y ahí lo vemos. Hermanos, Romanos capítulo 5, vemos, vamos a ir ahí, ¿me acompañan por favor? Capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versos 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cristo, hermanos, es el segundo Adán. El primer Adán estuvo en el paraíso y nos arrastró a todos al pecado, y por eso entró la muerte. El segundo Adán, que es Cristo, por su obediencia y sacrificio en la cruz, nos lleva al Padre nuevamente, al paraíso y de regreso a casa. ¡Qué maravilla! El salmista dice, Salmo 16, verso 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Podemos decir amén? Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Y cómo termina, hermanos, el Nuevo Testamento? Con la noticia de que el árbol de la vida está en la eternidad con Dios. Esa es la buena noticia. El árbol de la vida está en la eternidad con Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios dijo, hay que sacarlos para que no coman del árbol de la vida y vivan así pecadores para siempre. Pero ahora, capítulo 3, versículo 22 de Génesis lo vemos. Y ahora le dice al hombre, come. Aquí lo vemos en Génesis, le dirá, come, porque ahí permaneceremos con Dios para siempre y por toda la eternidad. Capítulo 22 de Apocalipsis.
Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a una y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Versículo 14, de ahí mismo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Capítulo 21, versículo 3 y 4. Vean lo que dice Juan. Y oí una gran voz del cielo que descendía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, tú que estás sufriendo por alguna situación difícil, ya sea de enfermedad o lo que sea que estés pasando, en ese lugar ya no habrá más de estas cosas. Porque Dios enjugará toda lágrima. Toda lágrima. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto. Me acordaba del hermano José Luis, cómo la hermana mandó el audio pidiendo oración porque tenía mucho dolor su esposo. No habrá clamor ni dolor. ¿Por qué? Porque todo habrá pasado. Todo. Absolutamente todo. Versículo 22, de ahí mismo al 23. Y no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué será aquello, hermanos? ¿Qué será aquello que nos está mostrando la Escritura? ¿Tú anhelas estar ahí? Amén. Sellados para siempre, por toda la eternidad, para vivir con Dios. Pero hay otro destino para los que rechazan a Cristo como Señor y Salvador. Así como nos dice en el capítulo 22, versículo 14, que son bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, dice el verso 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Capítulo 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Así que tú que estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo, ven a Él, recíbelo como Señor y Salvador. Y yo te aconsejo que si Dios pone en tu corazón, que lo hagas el día de hoy, porque mañana no sabemos. No sabemos. Y te aseguro que
cuando tú aceptes a Cristo como Señor y Salvador, y no son mis palabras, son las palabras de Cristo, hoy mismo pasarás de muerte a vida. Y es lo que dijo el Señor en capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida eterna a todos los que me diste, dice el Señor. Así que ven a Cristo. Ven hoy. Si el Señor te está llamando, escucha su voz y no endurezcas el corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hemos visto, Padre, que tú, siendo creador de nuestras vidas, pues al final de cuentas, Padre, pues hemos pecado. Hemos pecado porque es nuestra naturaleza. Y Padre, pues queremos pedirte perdón cuando hemos fallado en contra tuya. Definitivamente nosotros pecamos porque es natural, pero también pecamos por práctica, Señor. Y también decidimos pecar, porque al final de cuentas traemos esa naturaleza caída, Padre, pero te damos gracias porque podemos ver que a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos tener esa entrada a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias porque en tu plan maravilloso tú lo hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande, y quiero pedirte, Padre, por aquellos que no han venido a ti, Señor, que tú transformes en tu misericordia y en tu gracia, les des el regalo de la vida eterna. Te alabamos, Señor, porque podemos venir a ti, también presentarte a nuestras familias que aún no te conocen, pidiéndote que en tu misericordia transforme sus corazones y que ellos puedan venir a ti, Señor, porque tú has obrado en ellos. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande, y gracias porque Cristo nos abrió el camino de regreso al Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.